Muy buenas noches a todos. Para Novartis es un gusto darles la bienvenida a nuestro simposio. Agradecemos muchísimo su presencia. El día de hoy hablaremos sobre rompiendo mitos en espondiloartritis axial. Y para esto tengo el gusto y el honor de poderles presentar a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Mario Moreno. El doctor fue recién presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología. Es médico reumatólogo que se formó en el Instituto de Rehabilitación en Buenos Aires, Argentina, cursando también estudios en la Universidad Estatal de Guayaquil. Es el jefe del servicio de reumatología en el Hospital Luis Berganza, en Guayaquil, y también es el reumatólogo de planta en la Clínica Kennedy. Es un gusto para nosotros poderlos dejar esta noche con el doctor Mario Moreno. Adelante, doctor. Doctora Elga, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Quisiera agradecer al doctor Carlos Ríos por la invitación a este interesante congreso. Muy bueno, en realidad, los felicito. Y por supuesto, a Laboratorios Novartis, en la persona de la doctora Elga García, por haberme invitado a participar de este apasionante tema que parece que no le gusta mucho a mi buena amiga Alejandra Babini. Así que aquí estamos. Y el tema es rompiendo mitos en espondiloartritis. Bueno, este va a ser el temario que voy a abordar hoy noche. Entonces vamos a ver lo que se llama espondilitis anquilosante, espondilitis axial radiológica, espondilitis axial no radiológica. En segundo término vamos a ver algo, porque eso lo van a topar creo mañana, de dolor lumbar inflamatorio y dolor lumbar mecánico. Luego vemos los criterios de clasificación de estas espondiloartritis axiales y por último algo de tratamiento. Entonces, yo voy a enfocar esto desde el punto de vista como yo lo veo, como yo lo entiendo. Entonces, el primer tema vamos a ver las espondiloartritis. Entonces, estos son el grupo de espondiloartritis, una serie de enfermedades muy especiales que comprometen la columna, así como también artritis periféricas y tienen una serie de manifestaciones sistémicas. Yo diría que la reina de las espondiloartritis es la espondilitis anquilosante, es decir, la enfermedad básica y típica de este grupo de enfermedades. Sin embargo, por supuesto, hay otras enfermedades que son espondiloartritis, como la artritis psoriática, muy frecuente, la artritis reactiva, la asociada a colitis ulcerativa y de Crohn. Hay una forma juvenil y una forma indiferenciada. ¿Cuáles son las características clínicas de este grupo de enfermedades? Se caracterizan por artritis inflamatoria periférica asimétrica, a diferencia de la reumatoidea, como todos conocemos, que es simétrica. Compromiso de columna, y en columna afecta sacroiliacas, sobre todo. Entonces, da una sacroiliitis uni o bilateral, como sin compromiso del resto de la columna. Tienen factor reumatoide negativo, por eso se las llama espondiloartritis seronegativas. Hay agregación familiar, es decir, hay tendencia a que las familias sufran de esto. La espondilitis anquilosante fue la primera enfermedad con la que se asoció un gen, y en este caso, el HLA-B27. Y como les decía, se caracterizan también por presentar manifestaciones extraarticulares como uveitis, psoriasis, eritema nodoso, enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones crónicas genitales y de próstata, etc. Aquí tenemos las espondiloartritis. El grupo ASA, que es el grupo experto en espondiloartritis en el mundo, las ha clasificado, para hacerla de forma didáctica, en dos grandes grupos. Aquellas que afectan predominantemente las articulaciones periféricas, entonces se llaman espondiloartritis periféricas, y aquellas que comprometen predominantemente el esqueleto axial, es decir, la columna. Entonces se llaman espondiloartritis axiales. Y esas son las que nos vamos a centrar hoy en ver. Que ASA lo ha clasificado en dos grandes grupos. La espondilitis anquilosante, llamada también por ASA espondiloartritis radiológica, es decir, aquella que por radiología simple tiene daño radiológico, y aquella espondiloartritis axial no radiológica, aquella que todavía no tiene lesión por radiografía simple de sacroiliacas. Estos eran los famosos criterios de Nueva York, o son los criterios de Nueva York, que eran los que usábamos desde hace muchos años para el diagnóstico de espondilitis anquilosante. ¿Qué decían estos criterios? Usábamos criterios clínicos y criterios radiológicos. En criterios clínicos, dolor lumbar inflamatorio, normalmente más de 3 meses, que mejora con el ejercicio y no se alivia con el reposo. Limitación de la movilidad de la columna lumbar en ambos planos, sagital y frontal. Limitación de la expansión torácica en relación a los valores normales por edad y sexo,
Y tenía criterio radiológico, el cual decía así: sacroileitis radiológica, radiología simple, grado 2, bilateral o más, o bien grado 3 o 4, unilateral. Necesitábamos un criterio clínico y un criterio radiológico para clasificar a nuestro paciente como espondilitis anquilosante. Aquí tienen ustedes la clasificación radiológica de la sacroileitis. El grado 0 era normal, el grado 1 cambios sospechosos, grado 2 mínimos cambios, y les advierto que esto era mucho problema porque no había acuerdo entre los mismos reumatólogos, peor entre los radiólogos. El grado 3 ya había menos dudas porque ahí había alteraciones inequívocas en las sacroiliacas, y la cuarta pues era fusión completa con anquilosis de las sacroiliacas. Acá tampoco había muchas dudas. El grado 2 y 1 eran los problemas. Aquí tienen, por ejemplo, estas son las articulaciones sacroiliacas. Mírenlas bien bonitas, no hay esclerosis, son lineales, son regulares. Así es, este es un grado 0, es decir, normal. El grado 1 ni se los muestro porque bueno, aquí hay un grado 1, miren, uno puede decir que es casi normal. El grado 2, un poquito de esclerosis a los lados, algo irregular la articulación sacroiliaca. En realidad esto era muy subjetivo y ya les digo, no siempre concordaban los especialistas, ni radiólogos ni reumatólogos. El grado 3 de sacroileitis radiológica es más evidente, ¿no? Aquí ya tenemos una esclerosis, tanto del lado sacro como del lado ilíaco, un poquito nomás se ve aquí de la sacroiliaca. Evidentemente esto está muy comprometido, grado 3, bilateral. Y el grado 4 era la anquilosis total, ya no hay sacroiliacas. Y así usábamos el criterio radiológico para clasificar a nuestros pacientes de acuerdo a los criterios de Nueva York. Algunos pacientes también tienen compromiso de la columna, más arriba de la sacroiliaca, sea lumbar o sea cervical. Y miren ustedes, aquí están los clásicos sindesmofitos, estos puentes óseos, porque esa es la traducción de sindesmofito, puente óseo, normalmente de crecimiento vertical que va uniendo a las vértebras y que por supuesto produce mucha limitación funcional. No lo tenían todos los pacientes. Recuerden que más los buscábamos y en los criterios servían es la sacroiliaca. Entonces, esta es la evolución natural de las espondilitis anquilosantes. Y este gráfico es muy clásico. En realidad aquí tienen un paciente prácticamente normal. Este seguramente ya tenía lumbalgia inflamatoria y nada más. Así comenzó. Pero miren que al pasar los años, muchos años, porque es una enfermedad de lenta evolución, el paciente va adoptando esa postura como consecuencia del daño lento y progresivo de la columna. Los criterios de Nueva York, cuando se aplicaban, tal como los vimos, no servían para diagnosticar a los pacientes en esta etapa de la enfermedad, cuando ya estaba avanzado, cuando ya habían pasado muchos años. Ese era un gran problema. Pero como ustedes saben, en reumatología, ahora todo se habla de temprano. Así como en artritis reumatoidea, buscamos la artritis temprana de no más de 6 semanas de evolución, con el objetivo de curarla si es posible. Bueno, el grupo ASAS, los expertos en espondiloartritis a nivel mundial, estudiaron, investigaron y nos dijeron, así no podemos seguir diagnosticando la espondilitis anquilosante. Nosotros tenemos que diagnosticarla ahí, en ese punto, donde el paciente comienza a tener lumbalgia inflamatoria. No ahí, porque ahí ya es muy tarde. Los daños son en esa etapa completamente irreversibles. Y así tenemos ahora la clasificación moderna de las espondiloartritis. Tienen las periféricas y acá tenemos las axiales. Y en las espondiloartritis axiales tenemos, como yo les decía, la que tiene cambios radiológicos, radiografía simple, o ya también llamada espondilitis anquilosante, la radiológica, y también tenemos la no radiológica, aquella que no tiene cambios radiológicos en sacroiliacas, pero que sí los tiene por otro método, como ya lo vamos a ver. El mismo grupo ASAS, entonces, en el año 2009, establece los nuevos criterios de clasificación de espondiloartritis axial, para ser aplicados en pacientes que tienen dolor lumbar crónico, más de 3 o más meses. Habitualmente son pacientes menores de 40 a 45 años. Y estos pacientes se pueden diagnosticar. A ese paciente uno lo puede diagnosticar bien por un método de imagen o bien por HLA-B27,
sumado a los criterios clínicos o manifestaciones extraarticulares de este grupo de patologías, como ya hemos visto. Entonces, desde el punto de vista radiológico, uno puede usar la radiografía simple, usando los criterios de Nueva York, porque así es la espondilitis anquilosante, pero para detectarla tempranamente tenemos dos grandes herramientas. Uno, la resonancia magnética. Hemos tenido que aprender a leerla en lumbalgia inflamatoria. Y la otra herramienta es el HLA-B27, que hoy se lo hace prácticamente a nivel mundial. Entonces, con esas dos armas, la resonancia magnética y el gen HLA-B27, vamos a ver cómo ASAS nos dice, ustedes pueden detectar una espondiloartritis axial aún en etapa preradiográfica. Entonces, una vez más, espondiloartritis axial, avanzada a este nivel, cumpliendo los criterios de Nueva York, con daño radiológico por radiografía simple en sacroiliacas, y aquella que no tiene todavía daño radiológico. Entonces, el término espondiloartritis axial no radiológica se refiere a pacientes con espondiloartritis axial antes de que haya cambios estructurales en las articulaciones sacroiliacas, al menos detectadas por radiografía simple. Y ahí, como yo les decía, es donde queremos llegar a nuestros pacientes para diagnosticarlos tempranamente y evitar que evolucionen a esta otra etapa irreversible y de gran daño en columna. Ahora bien, esto, sin embargo, la clasificación de axial radiológica y axial no radiológica creó un gran problema. Porque la pregunta es, ¿y son la misma enfermedad o son enfermedades diferentes? Esa es la primera pregunta que les digo, todavía está en debate. Porque unos dicen que sí, es la misma enfermedad, la una más temprana, la otra más avanzada. Y otros dicen que quizá no sea la misma enfermedad. ¿Qué dice la literatura? Aquí están las diferencias. Miren, el mismo grupo ASAS publica estas dos cohortes, la una alemana, muy buena, la otra americana, en donde compara pacientes con espondilitis anquilosante, de más de 5 años de evolución, con espondiloartritis no radiológica, menos de 5 años de evolución. Las dos cohortes. Aquí también espondilitis y acá no radiológica. Miren que los pacientes prácticamente son parecidos en edad, de 27. Las diferencias estaban en el sexo. Las mujeres tienen más no radiológico. 57-34, 68 contra 32. Y la otra diferencia es en el grado de inflamación. Los pacientes que tienen espondilitis, o sea, la forma radiológica, parece que se inflaman más. Pero el resto son exactamente iguales. ¿Qué tiempo se demora, que hablamos de la misma enfermedad, en que una espondilitis axial no radiológica se transforme en una espondilitis anquilosante? Y han habido varios estudios de seguimiento. En general, se considera que aproximadamente el 12% de pacientes evolucionan a espondilitis anquilosante en par de años. 12%. ¿Y quiénes son los que evolucionan a espondilitis anquilosante? Aquellos que tienen proteína C reactiva más elevada. Ese es el principal factor de progresión. Y en la cohorte alemana, muy interesante, miren que aquí no lo siguen a 2 años, aquí lo siguen a 12 años. Entonces ven ustedes como al año, aquí tenemos en plomito, estos son los no radiológicos y estos son los radiológicos, al año de seguimiento. A medida que va pasando el tiempo, miren cómo se invierte, de tal manera que a los 12 años de seguimiento de gente con lumbalgia inflamatoria y espondiloartritis no radiológica, la gran mayoría se ha transformado en espondilitis anquilosante, lo cual demuestra hasta cierto punto que estamos hablando de la misma enfermedad, pero en diferentes estadios clínicos. Aquí tenemos otras series de seguimientos. Por ejemplo, aquí está el doctor Sampaio Barros en Brasil, 2 años de seguimiento, tasa de progresión a espondilitis 10%, el mismo Sampaio, a 5 años de seguimiento, el 24% se transforma en espondilitis. Aquí tenemos otra, el doctor Mau, espondiloartritis indiferenciada, 10 años de seguimiento, hasta el 60%. Es decir, queda demostrado una vez más que aquellos pacientes con espondiloartritis axial no radiológica evolucionan a espondilitis anquilosante a través del tiempo.
El segundo tema es dolor lumbar inflamatorio, dolor lumbar mecánico, lo que tiene que saber no solamente los reumatólogos, sino también los médicos generales y los médicos clínicos. ¿Por qué dolor lumbar inflamatorio? El dolor lumbar inflamatorio es la característica más importante de este grupo, de esta enfermedad, de las espondiloartritis axiales. ¿Cómo es un lumbar inflamatorio? Y aquí tenemos, habitualmente son pacientes jóvenes, menos de 40 años o de 45. Comienzo insidioso, es decir, medio camuflado, engañoso. Dolor crónico, más de 3 meses. Este dolor lumbar inflamatorio mejora típicamente con el ejercicio. No mejora con el reposo. El dolor es más a la noche y mejora al levantarse, es decir, al moverse. El dolor puede ser en las nalgas, como dicen, alternantes, y típicamente responde muy bien a los antiinflamatorios. Es decir, tenemos varias características del dolor lumbar inflamatorio. ¿Cómo es un dolor lumbar mecánico? El dolor lumbar mecánico, en cambio, la edad de comienzo es a cualquier edad, desde jóvenes hasta añosos. El inicio es variable, puede ser agudo, subagudo, crónico. Características también variables, no es como el de acá, como el inflamatorio. Efectos de la actividad física, recuerden, el antiinflamatorio mejora con el ejercicio. El mecánico, que es habitualmente por artrosis o por alguna fractura vertebral o por alguna discopatía, empeora con el ejercicio y mejora con el reposo. La rigidez matinal de los inflamatorios es 45 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. La rigidez matinal de las lumbalgias mecánicas habitualmente es de corta duración. Y el dolor lumbar inflamatorio suele acompañarse de marcadores de inflamación, PCR, interleuquina 6 o eritrosegmentación altos, mientras que el mecánico, salvo raras excepciones, los marcadores de inflamación son normales. El grupo ASAS vuelve a indicarnos criterios para dolor lumbar inflamatorio, parecido a lo que ya lo hemos indicado: menores de 40 años, inicio insidioso, mejora con el ejercicio, no mejora con el reposo, y el dolor es nocturno. El paciente no duerme y mejora al levantarse poco a poco. La sensibilidad de estos criterios llega al 80%, con una especificidad del 72%. Usted necesita 4 de estos criterios, de 4 de estos 5 parámetros, para clasificar a una lumbalgia como inflamatoria. Estos criterios no son perfectos. Miren ustedes la sensibilidad, casi llegan al 80%. Es decir, que 1 de cada 5, aún con lumbalgia inflamatoria, no necesariamente cumple con estos criterios. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque incluso para nosotros que estamos acostumbrados a ver lumbalgias inflamatorias, a veces nos es difícil diferenciar entre una lumbalgia inflamatoria y una lumbalgia mecánica. ¿Por qué los médicos en general, y los reumatólogos ni se diga, deben conocer a las espondiloartritis axiales? Porque debemos entender que no todo lumbar es mecánico. Porque las espondiloartritis son más frecuentes de lo que se piensa. Creemos que son muy infrecuentes, pero no es así. Porque la espondiloartritis se pierde con frecuencia en la oficina de los médicos, creyendo que es otra lumbalgia mecánica. Y lo más importante, porque hoy por hoy, detectada tempranamente, tenemos muy buenas opciones de tratamiento, y si se tratan temprano, podemos evitar la progresión irreversible de la enfermedad. Aquí tenemos la prevalencia de espondilitis anquilosante, espondiloartritis y de artritis reumatoide. Miren ustedes, solamente fíjense en el azul, Estados Unidos. Prevalencia de artritis reumatoide en Estados Unidos, 0.6 de la población. Miren las espondiloartritis en generales, 1.31. O sea que en Estados Unidos, en teoría, tienen más espondiloartritis que artritis reumatoide. Eso parece, porque en realidad cuando uno hace reumatología, sea en un hospital o sea en la privada, uno ve más reumatoides que espondiloartritis, en realidad. Así que incluso quizá los reumatólogos, quizá se nos estén escapando muchas lumbalgias inflamatorias, lo cual es llamativo. Y en general podemos decir que la lumbalgia es un gran problema, porque miren ustedes, de 46 millones de reumáticos que había en los Estados Unidos en el 2005, 32 millones padecen de lumbalgia o de cervical. Es decir, que tenemos una patología que es supremamente frecuente. La lumbalgia en general, que quede claro. Y de ahí es el problema, porque
insisto nuevamente, no todas las lumbalgias son mecánicas. El estudio NANES, estudio de epidemiología en Estados Unidos, así como el de Goethe, etcétera, etcétera, estudió o publicó en el 2010 la prevalencia de dolor lumbar inflamatorio en Estados Unidos y llegó a ser casi el 7%, lo cual en realidad es bastante. Teníamos considerado que era menos del 5%. Y miren que afecta sobre todo a gente joven, ¿ya? Menos de 40, 45 años. Ese dolor lumbar inflamatorio es más frecuente en mujeres, casi el 8% en comparación con hombres. Y es más frecuente en caucásicos. Y eso es dable porque se sabe que el B27 es más frecuente en caucásicos que en latinos. Y normalmente esto es lo que pasa en el mundo con la lumbalgia inflamatoria y la espondilitis anquilosante. Hay un retardo medio en el diagnóstico de 9 años. Y por eso es que los reumatólogos tenemos la obligación de educar y de difundir esta información para tratar de detectar tempranamente este tipo de pacientes, porque aún en el primer mundo siguen atrasándose con el diagnóstico. ¿Por qué se retarda el diagnóstico de las espondiloartritis y de la lumbalgia inflamatoria? Debido a, como hemos visto, la alta prevalencia de dolor lumbar en la población, y la gran mayoría son mecánicos. Las espondiloartritis no son causas tan frecuentes del dolor lumbar, apenas menos del 5%, o 5% o 7%, como lo indicó el estudio americano. Este tipo de lumbalgia es de comienzo insidioso, camuflado. La evolución es lenta, como vimos, a veces poco sintomático. Los cambios radiológicos son más lentos todavía que seguir los años de años, así como lo he demostrado. Y ni se diga si son mujeres, niños o si el paciente tiene HLA-B27 negativo, porque no necesariamente todas las espondilitis tienen B27 positivo. En ese caso, se retarda más aún el diagnóstico. Siempre que uno sospeche un paciente que tiene lumbalgia inflamatoria, tiene que buscar por signos o síntomas extraarticulares que nos orienten o que nos ayuden a sospechar en ese diagnóstico. Por ejemplo, normalmente este tipo de pacientes con espondiloartritis axial tienen una muy buena respuesta antiinflamatorios. Pueden tener artritis periférica, anormalmente asimétrica, predominante en miembros inferiores. Pueden tener entesitis, es decir, inflamación de la inserción tendinosa. Aquí tenemos la inflamación de la entesis más grande del cuerpo, que es la del tendón de Aquiles. Pueden tener dactilitis, historia familiar, antecedentes de infecciones genitales o geniturinarias, uveitis, por eso hay que trabajar de cerca con los oftalmólogos, psoriasis, ni se diga trabajar junto con los dermatólogos, o bien colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Siempre hay que buscar estas manifestaciones extraarticulares para poder tener una más alta sospecha de este grupo de enfermedades. Entonces, sospeche espondiloartritis axial si su paciente con dolor lumbar tiene cualquiera de estas características. Dolor lumbar crónico, más de 3 meses, que comience antes de 40 a 45 años, sin causa aparente y comienzo camuflado o insidioso. Dolor lumbar inflamatorio que mejora con el ejercicio, empeora con el reposo y tiene una muy buena a excelente respuesta con antiinflamatorios. Si hay manifestaciones extraarticulares como enfermedad intestinal crónica, psoriasis, uveitis, etc. Si hay artritis periférica, por supuesto, ¿ya? Porque estas a veces no solamente afectan la columna, sino también la periferia. Cuando haya marcadores de inflamación elevados que no se expliquen por otras causas, y por supuesto, si tiene HLA-B27 positivo. En tercer lugar, vamos a ver los criterios de clasificación ASAS. ¿Qué nos ha traído de nuevo? ¿Cuáles son? Vamos aquí a ver las herramientas para poder detectar tempranamente a nuestros pacientes. Esto ya lo vimos, dolor lumbar inflamatorio mayor de 3 meses en menores de 45 años. Para detectar tempranamente este grupo de enfermedades, ya sabemos que tenemos radiología, ahora resonancia magnética y B27, para detectar tempranamente. La sensibilidad de estos criterios es bastante buena, en general, 82 con una especificidad del 84%. Es decir, hay cierto grado de falla, pero esto va a ir mejorando poco a poco. ¿Qué pasa con el B27 en las espondiloartropatías seronegativas? Aquí está la frecuencia, miren ustedes. Los espondilíticos hasta el 90% tienen B27 positivo.
las reactivas hasta el 70%, los psoriáticos con artritis periférica 25%, la espondilitis psoriática 60% y bajó, las enteropáticas 7%, las artritis, y las espondilitis enteropáticas asociadas a colitis ulcerativo Crohn 70%. Pero ojo, que el B27 también puede estar en población normal, 7.5% en promedio. ¿Cuál es el papel del B27 en la herencia de la espondilitis anquilosante? Y esto es importante anotar, solo 5% de la gente que es B27 positivo desarrolla espondilitis anquilosante. Solo el 5%, es decir, el 95% nunca harán ningún tipo de artritis. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque el B27 en ese caso no es que sea diagnóstico, no es que usted hace B27 es positivo y ya tiene espondilitis anquilosante. Eso hay que tenerlo muy presente. La espondilitis anquilosante raramente ocurre en familias que no se asocian al B27 o en miembros B27 negativos de familias con espondilitis. Los estudios familiares y en gemelos sugieren que aproximadamente la mitad del riesgo de desarrollar espondilitis se debe al B27. Por tanto, el B27 es esencial en la herencia, pero hay otros genes que también determinan que pacientes con B27 positivo desarrollan la enfermedad. La otra herramienta que tenemos es la herramienta radiológica. Si ese paciente con lumbalgia inflamatoria temprana no tiene daño radiológico por radiografía simple, normal de sacroiliacas, ASAS nos sugiere resonancia magnética. La resonancia magnética es la técnica de elección para detectar lesiones espinales y sacroiliacas inflamatorias activas en la etapa pre-radiológica. Pero es que esto no es darle una resonancia magnética de sacroiliaca. Hemos tenido que aprender en el camino. Hay que pedir una resonancia magnética bien orientada y usted como reumatólogo o como médico clínico tiene que saber pedírselo al radiólogo. Normalmente se pide cortes semicoronales de sacroiliacas, aquí están, semicoronal. Normalmente esta toma es paralela a la cara dorsal del sacro en secuencias T1 y STIR. T1 para ver parte anatómica, STIR para ver inflamación, como ya vamos a ver. Y algunos sugieren también pedir cortes semiaxiales para ver la parte cartilaginosa de la articulación sacroiliaca. Asimismo, en secuencia T1 para ver anatomía y en secuencia STIR para ver inflamación. Vamos a ver unos ejemplos. Bueno, aquí tenemos el protocolo es normalmente el resonador, debe ser un buen resonador, porque si no tiene una buena técnica, ¿ya? O no tiene una buena resolución, no vamos a ver nada. Los cortes deben ser finos, 4 milímetros, y ya hemos visto que se debe pedir T1 y STIR. ¿Cómo defino lesión inflamatoria activa, es decir, sacroileitis activa por resonancia magnética? Es obligatoria la presencia de edema óseo subcondral al lado de la sacroiliaca, lo cual sugiere sacroileitis. Entonces, miren ustedes, así se ven en resonancia magnética. Esta es la sacroiliaca y aquí tenemos una secuencia STIR para detectar edema y esta imagen hiperintensa o blanca, llamémosla así, al lado de la sacroiliaca es la que nos sugiere que hay inflamación temprana en un paciente con lumbalgia inflamatoria. Entonces, esta es una sacroileitis por resonancia magnética. Así se ve habitualmente. Por supuesto que hay criterios para establecer el correcto diagnóstico. Aquí tenemos otro paciente, miren ustedes, es al lado de la sacroiliaca el edema óseo u osteitis, que es lo que nos permite confirmar el diagnóstico de sacroileitis o de inflamación de la sacroiliaca. Aquí tenemos otra vez la secuencia STIR, miren, al lado de la sacroiliaca, y la T1 nos sirve para ver otros cambios, como es la infiltración grasa, aquí con asterisco, o bien irregularidades de la sacroiliaca, lo que pueden ser erosiones. Pero el que da el diagnóstico es este, secuencia STIR. Si usted no le pide secuencia STIR al radiólogo, no se la hacen. Así que hay que saber pedirla. ¿Ya? A veces las erosiones son difíciles de verlas, ¿ya? En resonancia magnética, y a veces tenemos que pedir la tomografía. Y miren ustedes cómo se ven muy bien las erosiones de la sacroiliaca
en pacientes con espondilitis anquilosante. Entonces, en resumen, lesiones agudas o inflamatorias en resonancia magnética de sacroiliacas, el edema óseo o osteitis, lo que confirma el diagnóstico de sacroileitis. También puede haber sinovitis, también puede haber inflamación de la cápsula o también puede haber inflamación de las inserciones tendinosas, pero eso no es diagnóstico, eso se ve normalmente en secuencia STIR. Mientras que en la T1 lo que podemos ver son las erosiones, infiltración grasa, huella de que ha habido inflamación crónica a ese nivel. A veces en columna también podemos ver estas imágenes, pero la que se recomienda para diagnóstico es la de sacroiliaca. Ven ustedes cómo se ve en la columna. Recuerden, son pacientes con inflamación de columna, esta imagen hiperintensa en las esquinas de las vértebras. Y aquí se ve perfectamente bien, incluso en la parte posterior, en interapofisales. Sin embargo, esto es menos frecuente que se vea, más se ven a nivel de la sacroiliaca. Pero no todo es perfecto. También el edema de sacroiliaca puede ser por alguna otra cosa. Por ejemplo, esta es una sacroilitis infecciosa porque ya se va más allá de la articulación. Miren, hasta acá abajo, donde está la flecha. Entonces ahí uno tiene que pensar en otra cosa. Indudablemente paciente con fiebre, con algún otro detalle importante. Esta es aquí parecería la sacroiliaca es esta es la sacroiliaca y aquí lo que hay es una fractura del sacro, pero puede simular una sacroileitis, hay que verla bien. E indudablemente hay una serie más de patologías que pueden simular una sacroileitis radiológica, lo cual es importante saber los diferenciales. Incluso hay estudios que muestran que hasta pacientes normales pueden tener algo de sacroileitis en algún momento. Miren, en este estudio hasta el 23%. Ya por eso la resonancia positiva debe ser aplicada en el contexto clínico, en presencia de características clínicas de lumbalgia inflamatoria. Estos son los pacientes con espondiloartritis axial no radiológica, miren, hasta el 91% pueden tener el edema de sacroiliacas, pacientes que tienen dolor lumbar crónico de cualquier etiología, corredores y jugadores de hockey también pueden tener, incluso las mujeres en el posparto pueden llegar a tener edema de sacroiliacas. Aquí tenemos la utilidad diagnóstica. Tienen los diferentes criterios. Miren que los que más tienen son indudablemente la resonancia magnética y la sacroileitis radiológica. La mitad, el B27. Entonces, si usted tiene un paciente con dolor lumbar inflamatorio, tiene alalgia y tiene sacroileitis radiológica, 83% de posibilidades de que ese paciente tenga una espondiloartritis axial. Y a ese mismo paciente usted le agrega el B27, prácticamente es el 100% de posibilidades de que este paciente tenga espondiloartritis axial. Entonces, cada uno de esos criterios o síntomas nos ayudan a diagnosticar mejor a estos pacientes. Desde el punto de vista práctico, entonces, todo paciente con enfermedad, con dolor lumbar crónico mayor de 3 meses, menos de 45, hágale una radiografía de sacroiliacas. Si es positivo, cumpliendo los criterios de Nueva York, espondilitis. Si es negativo, busque características de las espondiloartritis, sobre todo las extraarticulares. Si no tiene, si tiene menos de 4, bueno, igual hágale B27 y resonancia magnética, a ver si no tiene sacroileitis con edema sacro. Si esto es negativo, considere otro diagnóstico. Si hay más de 4 características y tiene una lumbalgia inflamatoria, este paciente con radiología normal de sacroiliacas, radiografía simple, tendrá una no radiológica. Confírmelo igual con resonancia o con B27. Algo vamos a ver del tratamiento. ¿Ya? En tratamiento esto es muy interesante lo que hay. Terapia de manejo actual de la espondiloartritis. Normalmente los pacientes activos, porque hay índices, así como hay el CDA y el DAS28 en reumatoidea, acá también hay índices para ver si el paciente está activo. Habitualmente son pacientes que tienen lumbalgia inflamatoria, proteína C reactiva elevada. En la primera línea de tratamiento siempre van a ser los antiinflamatorios, pero lamentablemente muy pocos responden. ¿Ya? Y de ahí el tratamiento es directamente con terapia biológica, en esto, que es el tratamiento que nos va a alterar el curso natural de esta enfermedad. Y hoy por hoy tenemos 2 tipos de tratamientos que están al mismo nivel. Usted puede comenzar con uno, comenzar con el otro. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa o bien los inhibidores de interleuquina 17.
Aquí tienen la experiencia con los anti-TNF en espondiloartritis. Y aquí tenemos los 5 que tenemos. Miren que estos fueron hechos hace muchos años, efectivos. Aquí están los resultados, ASAS 20, es decir, 20% de respuesta de todos los anti-TNF contra placebo. En promedio es 60-20 o 60-30. Y también han sido probados en espondiloartritis axiales, todos los anti-TNF. Y individualmente aquí la respuesta es 60-40. Pero todos son estadísticamente significativas las respuestas en comparación con placebo. Y con la experiencia con inhibidores de la interleuquina 17, que parece que cumple un papel fundamental en la fisiopatología de este tipo de pacientes. Y aquí tenemos con secukinumab la experiencia en espondiloartritis axial, es decir, en espondilitis anquilosante. Estos son el programa de los estudios MEASURE, con varias dosis. El clásico es el MEASURE 2, en donde se comparan 2 dosis de secukinumab, 75 y 150 miligramos, subcutáneo con dosis de carga cada semana el primer mes y luego cada 4 semanas. Respuestas, 41 y 61% contra 28% del placebo. ¿Ya? Y también recientemente se publicó el estudio PREVENT en espondiloartritis no radiológica, es decir, aquel que se detecta solamente por resonancia o por B27. Y aquí se compararon dosis de 150 miligramos de secukinumab con carga, es decir, cada semana por 4 semanas y luego cada mes. O bien 150 miligramos cada mes, eso sin carga. Y miren las respuestas, 42% contra el 29%, lo cual resultó significativo. Es interesante mencionar que el MEASURE 1 y también el 2, el 84% de los pacientes completaron 5 años de seguimiento y se mejoró y se demostró mejoría en ASAS 40, es decir, 40% de mejoría, ASAS PCR, ASAS 5-6 y también el BASDAI, que es la valoración funcional de estos pacientes. Aquí tenemos el estudio MEASURE, como yo les decía, con las respuestas, estudio PREVENT. Aquí tenemos ASAS 20, respuesta secukinumab en pacientes con espondilitis anquilosante, 16 semanas, 60 contra 29%. Esta es la dosis de 75, igual fue significativo. ASAS 40, que es más estricto, 36% contra 11% del placebo. Aquí tenemos hasta 5 años. Miren, a 16 semanas, secukinumab en espondilitis anquilosante, 60 contra 28%. Y a 5 años se mantuvo esa mejoría de 67%. Y en PREVENT, los estudios a 1 año, porque faltan todavía los datos a 2 años, 40 contra el 29%, 39 contra el 19% a 52 semanas. Efectos adversos prácticamente iguales al placebo. Aquí hay algunos porque ha habido preocupación con respecto a infecciones por cándida, pero en realidad son muy bajas, igual con enfermedad inflamatoria intestinal, casi igual al placebo, lo cual lo hace mucho más interesante el medicamento. Ya para ir terminando, tenemos que decir que ambos grupos de biológicos, los anti-TNF y la interleuquina 17, los inhibidores de interleuquina 17, son efectivos para mejorar los signos de inflamación en las espondiloartritis. Cuando hay espondiloartritis axial y psoriasis, quizá los inhibidores de interleuquina 17 sean mucho más efectivos en comparación con los anti-TNF. Y en lo que respecta a disminución o a retardo del daño estructural, secukinumab, inhibidor de interleuquina 17, a través del estudio MEASURE 1 y también del 2, ha demostrado a 2 años que es mejor que el anti-TNF para retardar el daño radiológico. Hay un estudio que está pendiente de terminarse, ¿ya?, en donde van a comparar cabeza a cabeza inhibidores de interleuquina 17 y los inhibidores del TNF para ver la progresión radiológica. Ya tendremos noticias al respecto. Para concluir la conferencia, podemos decir que la espondilitis anquilosante y la espondiloartritis axial no radiológica son seguramente la misma enfermedad, pero en diferentes estadios de evolución. Se destaca la importancia de realizar un diagnóstico precoz. En realidad es un reto. Los médicos todos debemos saber identificar correctamente la lumbalgia inflamatoria, que es la característica clínica fundamental de las espondiloartritis axiales. Los criterios ASAS 2009 nos han dado herramientas, 2, B27 y resonancia magnética, para identificar y clasificar tempranamente a estos difíciles pacientes.
Y supremamente importante de mencionar, hoy por hoy disponemos de terapias anti-TNF e inhibidores de interleuquina 17 que permiten no solamente mejorar los síntomas, sino también detener o retardar el curso natural, evolutivo e irreversible de las espondiloartritis axiales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Moreno, por una charla tan académica sobre este tema tan apasionante. Sin duda, dar a conocer estos temas nos ayuda a reconocer estas patologías de forma más temprana. Doctor, ¿qué características del dolor lumbar nos deben hacer pensar en espondiloartritis axial? Dolor lumbar inflamatorio. Aquel dolor crónico, normalmente más de 3 meses, paciente joven, menos de 40 a 45 años, y lo más clásico, dolor nocturno, que despierta al paciente, me empeora con el reposo y mejora con la actividad. Ese paciente, y que responde muy bien a antiinflamatorios. Ese paciente tiene que hacerlo pensar obligatoriamente en una espondiloartritis axial. Busquémosle manifestaciones extraarticulares, psoriasis, uveitis, etc. Y hagamos los exámenes correspondientes, los que ya hemos mencionado. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cuándo se debe de referir al reumatólogo el paciente con dolor lumbar? La pregunta es maravillosa. Eso es lo que quería que pregunten. Bueno, precisamente, la gran mayoría de lumbalgias en el mundo, siendo una patología tan frecuente, son mecánicas. La gran mayoría, o degenerativas, o por muchas cosas, ¿ya? No es que los reumatólogos no veamos lumbalgias, pero se debe de referir al reumatólogo todas las lumbalgias, diría, no. Pero la lumbalgia inflamatoria, sobre todo cuando cumple estos criterios, para poder certificar el diagnóstico y darle un tratamiento temprano. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos por aquí un comentario del doctor José González. Dice, ¿cómo categorizaría un paciente con lumbalgia inflamatoria en un paciente de 70 años que cumple 4 de 5 criterios ASAS y que tiene sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Cómo lo categorizo? Bueno, a ver, el hecho de que la gran mayoría de pacientes con lumbalgia inflamatoria sean menores de 45 años no quita que no pueda haber pacientes de más edad. Recuerden que estamos ante una enfermedad que va progresando poco a poco, lentamente, a lo largo de los años. Y no es que todas las espondiloartritis axiales no radiológicas necesariamente tienen que evolucionar a espondilitis, tal cual lo vimos en la cohorte de Alemania. Es decir, que no sería infrecuente, pero un paciente de esa edad que desarrolló una enfermedad inflamatoria intestinal crónica a esa edad y que va a desarrollar a esa edad cambios inflamatorios característicos de este grupo de patologías en su columna. Así que habrá que investigarlo. Lo que pasa es que la espondiloartritis de las enfermedades inflamatorias intestinales tienen ciertas características no tan iguales a la espondilitis anquilosante clásica. Pero ahí ya es complicarnos un poco más, ¿ya? Como para la parte médica general. Eso le queda al reumatólogo. Pero podemos expandirlo en algún momento si Elga nos invita nuevamente a otra conferencia. Sí, doctor, gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. Dice, ¿cuál es la importancia clínica en espondiloartritis tener un factor reumatoide o anti-CCP positivo? Perfecto. A ver, el factor reumatoide y el anti-PC positivo sabemos que son inmunoglobulinas que pueden aparecer en múltiples patologías. Se presenta en el 80% de la artritis reumatoide del adulto, ¿ya? Pero también se ve pacientes con espondilitis, pacientes con artritis psoriática,
pacientes con artritis reactivas que pueden tener factor reumatoide en bajos títulos y en bajo prevalencia, más o menos anda por el 10 al 15%. Aquí es donde los reumatólogos tenemos que ser bien claros y en donde yo tengo que decir que es la parte clínica la que va a predominar. Usted no le llame la atención que un paciente con psoriasis y artritis, sea periférico o sea axial, presente factor reumatoide positivo o antipéptido cíclico citrolinado positivo, ¿ya? Pero normalmente, como le digo, son a bajos títulos y no son tan frecuentes. Pero eso no descarta la enfermedad. Es como cuando tú encuentras una artritis reumatoide clásica con factor reumatoideo positivo y tiene un anticuerpo antinuclear, 1 en 80 o 1 en 160. Uno no cambia el diagnóstico. No es que cambia de reumatoidea a lupus solamente por el hecho del anticuerpo antinuclear positivo. Acá pasa igual. Si el paciente cumple criterios clínicos, radiológicos y genéticos de una espondiloartritis, ese paciente tiene una espondiloartritis independientemente de que tenga un factor reumatoide positivo. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Podría indicarnos la prevalencia de espondilitis anquilosante en la población latinoamericana? Mira, hay estudios, al menos aquí no tenemos. Acá tenemos prevalencia de lumbares inflamatorias, ¿ya? Que lo hizo el doctor, un buen amigo, el doctor Sergio Guevara en Cuenca, y creo que si no estoy mal andaba por el 0.4% aproximadamente en rural, o sea, en realidad bajo. Hay datos de espondilitis anquilosante en Argentina y en Colombia, ¿ya? Y la prevalencia anda parecido a los caucásicos, ¿ya? Más o menos entre el 0.5 al 1%. Parecida a la reumatoidea, pero ya insisto nuevamente, siempre los reumatólogos que hacemos vida hospitalaria o vida privada vemos más reumatoides que espondiloartritis. Gracias, ¿por qué? Doctor. Nos preguntan por aquí, ¿cuál es la diferencia en la edad si hablamos del dolor lumbar inflamatorio? ¿Cuál es la diferencia de hablar del dolor antes de los 45 y después de los 45? Ya, lo que pasa es que la lumbar inflamatoria más frecuentemente, o la espondilitis o la espondiloartritis axial, se presenta con mayor frecuencia. Hay que sospecharla más en el paciente joven, ¿ya? Es más típica del paciente menor de 40. En cambio, la mecánica, la lumbalgia que empeora con el ejercicio y mejora con el reposo, la mecánica no tiene edad. Esa puede ocurrir a cualquier edad. Puede ser gente de 20 años, 40 años, 60, 70, porque levantó algo, porque hizo algún mal movimiento, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia. La importancia de la edad es precisamente que las lumbares inflamatorias son más frecuentes en jóvenes. No quiere decir que no pueda haber en gente más adulta. La mecánica es a cualquier edad. Perfecto, doctor, gracias. Tenemos otra pregunta, dice, ¿en espondiloartritis axial, la sulfasalacina es eficaz? No, ningún dímar es eficaz en espondiloartritis axial. En espondiloartritis periférica, ahí sí, la sulfasalacina y el metotrexato se siguen usando, los dímar sintéticos, pero para espondiloartritis axial, el tratamiento es antiinflamatorios y de ahí directamente biológicos. Y los biológicos que han demostrado su utilidad son los anti-TNF y los inhibidores de interleuquina 17. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Díaz y dice, ¿está usted de acuerdo que se debe personalizar el tratamiento de cada paciente? Pero en enfermedad reumática eso es indudable. Excelente la pregunta. Así es. Habrá gente con espondiloartritis axial que andará muy bien con antiinflamatorios y con terapia física. Era lo que usábamos hasta hace 20 años, cuando todavía no había los biológicos. Pero definitivamente la tasa de respuesta con antiinflamatorios y terapia física es relativamente baja. Anda más o menos por el 20 al 30%. ¿Ya? Luego vienen los anti-TNF que gobernaron el mundo los últimos 20 años prácticamente. Pero el problema era cuando ya el paciente no respondía al anti-TNF, porque hay un 30-40% de pacientes con anti-TNF que no responden, entonces ya Novartis sacó ahí uno de los inhibidores de interleuquina 17, que en realidad ha venido a ayudar mucho, ya por su efectividad y por su costo incluso, al tratamiento de estas enfermedades. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos un saludo muy cordial del doctor Cristian Uriarte desde Nicaragua y nos pregunta, claro que sí.
Los estudios locales saben con qué frecuencia los pacientes de espondilitis anquilosante tienen HLA-B27 positivos. No, nosotros no tenemos, hasta donde yo sé, estudio de prevalencia de B27 en nuestra población ecuatoriana. Pero en Latinoamérica anda casi por ahí mismo, 5%, etcétera. Porque a nivel global mundial es 7%, variando de acuerdo a las poblaciones. Hay poblaciones que tienen, los indios Pima, creo que tenían hasta el 50% de B27. Pero por ahí algunas caucásicos países del norte tienen un poco más, 9 hasta el 12%. Pero en general global es 7%. Latinoamérica un poco menos porque no somos tan caucásicos. Quizá en Argentina haya más porque son más provenientes o tienen ancestros europeos. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cuándo debemos hacer una radiografía y cuándo una resonancia magnética? Bueno, yo a todo paciente que tiene clínica de lumbalgia inflamatoria, primero una radiografía de sacroiliacas, ¿ya? Que usted la puede tomar o en decúbito ventral o bien con una radiografía especial que se llama radiografía de Ferguson para sacroiliacas. Con cualquiera de las dos. Entonces usted tiene dos alternativas. O sale positiva, francamente positiva. Recuerde que sacroilitis grado 1 y 2, hasta los expertos dudan. Usted no va a dudar si es 3 o 4. A nosotros nos sigue pasando, ¿ya? Y si le queda alguna duda, entonces, si no le queda duda, ya está el diagnóstico. Lumbalgia inflamatoria, más sacroilitis grado 3 y 4, ese paciente tiene espondilitis anquilosante. Tenga o no tenga manifestaciones extraarticulares. Pero si le queda duda, y le juro que hay dudas, cuando uno, con la radiografía simple, por supuesto que hay que ver otras cosas, entonces uno puede completar para asegurar el diagnóstico o el B27 o la resonancia magnética. Pero lo primero, como yo puse en la forma práctica de abordar una lumbalgia inflamatoria, lo primero es la radiografía simple. Si le pone a dudar o no está seguro, resonancia de sacroiliacas, ¿no? Y recuerde que la resonancia sacroiliaca tiene que saber pedirla. Resonancia de articulaciones sacroiliacas semicoronal y semiaxial en T1 y en secuencias T1 y STIR. Porque si usted no la pide así, le hacen cualquier cosa. Y aún pidiéndola así, hay problemas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. ¿Podemos evitar el daño radiológico? Sí, los estudios a largo plazo con los anti-TNF, por supuesto, en el paciente bien diagnosticado, ¿no? Han demostrado que disminuyen la progresión, no es que disminuyen del todo, porque no solamente disminuyen la inflamación. Recuerden que el principal factor de riesgo para que haya evolución radiológica, lo demostraron la corte alemana, es una proteína C reactiva elevada. ¿Ya? Es decir, la inflamación es el principal factor de riesgo para que aumente el daño radiológico, sea progresivo. Si yo suprimo la inflamación, voy a suprimir el daño radiológico. Y son precisamente las terapias biológicas las que han demostrado a buena hora hasta ahora retardar, no es que impiden del todo, retardar el daño radiológico en este grupo de espondiloartritis. Perfecto, doctor. Tenemos una última pregunta y dice, en lumbalgia inflamatoria, ¿bajo qué criterios de laboratorio y clínicos puede el paciente iniciar una rutina de ejercicios aeróbicos? Aeróbicos, que salten. Bueno, normalmente en este tipo de pacientes, la rutina de ejercicios la debe conducir un buen médico fisiatra entrenado y acostumbrado a manejar este tipo de espondiloartritis. La recomendación habitual es que este tipo de pacientes, aparte de educación de cómo cuidar su columna, en general cumplan con un plan de ejercicios a largo plazo que son ejercicios médicos que tendrá que enseñarle el médico fisiatra. Lo que se recomienda son ejercicios de bajo impacto, ¿ya? Los aeróbicos dependerá del grado de evolución de la enfermedad, en qué estadio está. Habrá gente que lo podrá hacer muy bien, pero otros no, como consecuencia del daño radiológico que ya puede haber. Entonces, eso lo va a determinar tu médico fisiatra, que yo siempre lo recomiendo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Moreno, por esta charla y esta conversación tan académica. En nombre de Gracias, Elga, muy amable. Muy buenas noches acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.